Hoy vamos a explicar nuestra situación de aprendizaje número 4 del área de ciencias que se llama Veo Veo. Gracias a la función de relación, nuestro organismo capta lo que ocurre en el medio externo y en nuestro propio cuerpo a través de los receptores y responde de la manera más adecuada con la intervención del sistema nervioso y del aparato locomotor. Los receptores externos se agrupan en los órganos de los sentidos: ojos, oídos, nariz, lengua y piel. Los sentidos son la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Vamos a empezar con el sentido de la vista. El sentido de la vista es posible gracias a los ojos. Los ojos detectan la luz, captan imágenes y envían información a través del nervio óptico hasta el cerebro. Por eso, gracias a ellos, es posible diferenciar los colores, las formas, los tamaños, las distancias y percibir la luz y la sombra. Los párpados, las pestañas y las cejas protegen los ojos. Otras partes de nuestros ojos son la córnea, la pupila, el iris, el cristalino, la retina, el globo ocular y, como hemos dicho antes, el nervio óptico que comunica con el cerebro. Pasamos al segundo sentido, el sentido del oído. El sentido del oído se da en los oídos. En este órgano también se encuentra el sentido del equilibrio, que nos permite caminar sin caernos. La oreja recibe las ondas sonoras y las dirige hacia el tímpano. Los huesecillos amplifican las vibraciones y esas ondas estimulan el nervio auditivo para que éste envíe la información al cerebro, que lo interpreta como sonido. Las partes de nuestro oído son en la parte exterior como pabellón auditivo u oreja. Luego tenemos el conducto auditivo externo que comunica con la parte ya interna del oído donde está el tímpano. Después del tímpano tenemos esos tres huesecillos que se llaman yunque, estribo y martillo. Finalmente, los canales semicirculares, el caracol y la conexión con el nervio auditivo que lleva hasta el cerebro. El siguiente sentido es el sentido del olfato. El sentido del olfato se localiza en la nariz. A través del aire entran partículas que se filtran en la nariz. La membrana pituitaria recoge esa información y la transmite al nervio olfativo, que la lleva hasta el cerebro. Este la interpreta y manda la información necesaria para reaccionar ante los diversos olores. Las partes de nuestro olfato son las fosas nasales y dentro ya de la cavidad nasal, la membrana pituitaria y el nervio olfativo. Vamos ahora con el siguiente sentido, el sentido del gusto. El sentido del gusto reside en la lengua. Nos permite identificar y conocer los sabores de los alimentos, como ya sabéis, dulce, salado, agrio o ácido y amargo. Las papilas gustativas captan la información de los sabores de los alimentos y envían la información al cerebro a través de las fibras nerviosas gustativas. Finalmente, el último sentido es el sentido del tacto. El sentido del tacto está en la piel. Ya hemos dicho que la piel es el órgano más grande del cuerpo humano. Nos permite distinguir características de los objetos que nos rodean. Si algo es áspero, suave, tiene esta o aquella forma, etc. También permite sentir la temperatura de un objeto o si hace frío o calor en el ambiente. Pasamos ahora a explicar el sistema nervioso. El sistema nervioso recibe la información que captan los sentidos, la interpreta y elabora respuestas apropiadas a cada situación. En el sistema nervioso se distinguen dos componentes, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central consta del encéfalo y de la médula espinal. El encéfalo está protegido por el cráneo y formado por el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. La médula espinal se encuentra en el interior de la columna vertebral. Por otro lado, el sistema nervioso periférico está constituido por un conjunto de nervios. Comenzamos por el cerebro. El cerebro realiza muchas funciones. Por ejemplo, interpreta las sensaciones que recogen los sentidos. Registra la memoria, como el recuerdo de un viaje. Controla las emociones, como la alegría. Organiza las acciones voluntarias, como caminar. El cerebelo lleva a cabo dos funciones principales: coordina los movimientos y controla el equilibrio. El bulbo raquídeo
une el encéfalo con la médula espinal. Se encarga de controlar los movimientos involuntarios como la respiración. La médula espinal es un cordón de tejido nervioso que conduce a través de los nervios la información del encéfalo al resto del cuerpo y viceversa, es decir, desde el resto del cuerpo hacia el encéfalo. Los nervios del sistema periférico recorren el cuerpo y conectan el sistema nervioso central con los órganos. Finalmente, las neuronas son las células especializadas que componen principalmente el sistema nervioso. Continuamos ahora con el aparato locomotor. El aparato locomotor está formado por el esqueleto y los músculos. Hablamos ahora del esqueleto. El esqueleto también se llama sistema óseo. Está formado por huesos que se unen mediante articulaciones. El esqueleto humano consta de 206 huesos. Da forma y sostiene el cuerpo. Además, protege algunos órganos vitales como el corazón, los pulmones, el encéfalo y la médula espinal. Los huesos son piezas duras y rígidas y hay de diferentes tipos. Hay huesos largos, como el fémur, hay huesos cortos, como los de la muñeca, y hay huesos planos, como el omóplato. Las articulaciones unen los huesos entre sí. Pueden ser articulaciones fijas, aquellas que no permiten el movimiento de los huesos que unen, como ocurre en el cráneo. Pueden ser articulaciones móviles, que sí que posibilitan movimientos más o menos amplios de los huesos que unen, como ocurre en la cadera o en la rodilla. Y también tenemos articulaciones semimóviles, que permiten movimientos pero de poca amplitud. Es el caso, por ejemplo, de la unión entre las costillas y el esternón, que facilita la apertura necesaria para respirar. Los huesos principales del cuerpo son los siguientes. En el cráneo nos encontramos con el hueso frontal, el parietal, el temporal y el occipital. También en la mandíbula, el hueso maxilar. Si seguimos bajando, en la zona de los hombros encontramos la clavícula y el omóplato. La clavícula por la parte delantera y el omóplato por la parte trasera. Si seguimos hacia abajo también por la caja torácica, nos encontramos el esternón en el centro y cada una de las costillas. Y por la parte trasera tenemos la columna vertebral formada por distintas vértebras. En los brazos, desde arriba hacia abajo, encontramos el húmero, el radio y el cúbito, y ya en la mano el carpo y el metacarpo. Seguimos hacia abajo, más abajo de la columna vertebral encontramos la cadera, la articulación de la cadera formada por los huesos sacro, isquión e ilión. Y ya esa cadera se une con nuestras piernas, que están formadas por el fémur en la parte alta, rótula en la articulación de la rodilla, tibia y peroné un poquito más abajo, conectando ya con el pie, y en el pie los huesos del tarso, metatarso y ya sus falanges. Vamos a hablar ahora de los músculos. La musculatura también se llama sistema muscular. Está formada por los músculos y los tendones. Nuestro cuerpo posee más de 600 músculos. Realiza movimientos de contracción y relajación, mueve y protege los huesos y determina la forma del cuerpo. Los músculos son órganos elásticos que permiten el movimiento del esqueleto. Algunos músculos no pertenecen al aparato locomotor y solo realizan movimientos involuntarios. Es el caso de los músculos que forman parte del corazón y que hacen que este órgano pueda latir, y los de la vejiga urinaria, responsables de su elasticidad. Los tendones son un tejido situado en los extremos de los músculos que unen estos a los huesos. Los músculos principales de nuestro cuerpo, empezando de arriba a abajo, son en la cabeza, la zona de la frente, el músculo frontal. Bajamos por debajo del cuello y tenemos a la altura de la espalda el trapecio y el deltoides. Por delante tenemos los músculos pectorales. Cuando nos vamos a los brazos, en la parte alta del brazo tenemos bíceps y tríceps, y ya luego en el antebrazo encontramos los músculos flexores de la mano. Seguimos bajando por la espalda, encontramos el músculo dorsal, y si pasamos por la parte del abdomen, los músculos abdominales. Luego, por detrás también, más abajo del músculo dorsal, encontramos el glúteo, y por la parte delantera los músculos abductores y aductores. Y ya hablando de las piernas, los músculos principales en las piernas son el grupo de los músculos cuádriceps por la parte delantera del muslo, los isquiotibiales por la parte trasera del muslo, y si seguimos hacia abajo,
los gemelos en la parte trasera de la pierna y el tibial en la parte delantera. Vamos a hablar ahora de cómo conservar la salud. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Para alcanzarlo, debemos cuidar nuestra relación intrapersonal con nuestra persona y nuestras relaciones interpersonales con las demás personas. Los órganos que intervienen en la función de relación pueden sufrir alteraciones y enfermedades que es importante prevenir. Vamos a ver qué problemas podemos encontrar en los órganos de los sentidos. Las revisiones oftalmológicas y el control del uso de pantallas son importantes para evitar o tratar afecciones como la miopía y la hipermetropía, defectos del ojo que impiden enfocar correctamente. Hay que evitar los olores muy fuertes y procurar mantener las fosas nasales limpias para prevenir las enfermedades respiratorias. No conviene escuchar la música muy alta ni abusar del empleo de cascos o auriculares porque dañan los oídos y pueden generar sordera. Procura no ingerir alimentos muy calientes o muy fríos, pues pueden dañar la lengua y las papilas gustativas y provocar enfermedades digestivas. El uso de cremas de protección solar protege ante las quemaduras y el cáncer de piel. Respecto al sistema nervioso, es necesario realizar ejercicio físico, mantener la mente activa y evitar el consumo de drogas como el tabaco y el alcohol, porque eso ayuda a prevenir las enfermedades neurodegenerativas. Dichas enfermedades causan pérdida de memoria y disminución de las facultades mentales o del control de los movimientos. La enfermedad de Alzheimer, el Parkinson y la esclerosis múltiple son algunos ejemplos de esas enfermedades neurodegenerativas. En cuanto al aparato locomotor, es importante calentar antes de hacer ejercicio y estirar al acabarlo para evitar lesiones del aparato locomotor. Las fracturas son roturas o fisuras del hueso debidas a un golpe o a una caída. Los desgarros musculares son roturas de músculos por un esfuerzo excesivo. La adquisición de hábitos de vida saludables en entornos naturales constituye la mejor manera de prevenir enfermedades. Para ello es conveniente tener en cuenta los siguientes aspectos. Sentirnos a gusto con nuestra persona. Con esta finalidad debemos aprender cosas nuevas, aceptarnos tal y como somos, reflexionar antes de actuar y tomar decisiones con responsabilidad. También tenemos que sentirnos a gusto con las demás personas. Es importante relacionarnos con las personas de nuestro entorno, transmitir nuestros sentimientos y ser capaces de ponernos en el lugar de los otros del mismo modo que deseamos que los demás se pongan en el nuestro, es decir, practicar la empatía. Descansar y hacer buen uso del ocio. Hay que descansar lo suficiente y dormir entre 8 y 10 horas todos los días. Debemos evitar el uso excesivo de pantallas, pues crean dependencia e impiden el correcto descanso. Finalmente, tenemos que luchar para frenar el ciberacoso y evitar el contacto con personas desconocidas sin la supervisión de una persona adulta. Gestionar nuestro tiempo libre. Es muy importante gestionar el tiempo libre y no consumir tabaco, alcohol ni otras drogas, ya que deterioran la salud. Hay que aprender a decir no, aunque nos las ofrezcan personas cercanas en quienes confiamos. Utilizar el pensamiento crítico. Dentro de una cultura de paz y no violencia, es importante utilizar el pensamiento crítico como una herramienta de ayuda. Dudar sobre cuestiones que se aceptan como verdaderas permite analizar y resolver los conflictos de intereses. Pasamos ahora al apartado de prevenir accidentes. En ocasiones, el desconocimiento de las consecuencias de determinadas situaciones o la precipitación al realizar algunas acciones provoca que las personas se expongan a riesgos innecesarios que se pueden prevenir. Por ejemplo, en lugares interiores, no debes jugar cerca de puertas, de ventanas y de escaleras para evitar accidentes innecesarios. Bordes de los muebles. Vigila al pasar cerca de los bordes de muebles y estanterías. Velas, cerillas y encendedores. No utilices estos objetos si no es en presencia de una persona adulta para evitar incendios. Instrumentos cortantes. Evita el uso de instrumentos afilados y presta atención al emplear las tijeras u otros instrumentos que pueden provocar daños corporales. Productos químicos. Evita el uso de productos de limpieza, pinturas, etc., sin la supervisión de personas adultas, porque pueden ser fuente de intoxicaciones con tan solo respirar sus emanaciones. Envases.
Procura no jugar con bolsas, cajas u otros envases que no estén preparados para tal fin y puedan ser causa de ahogamiento u otras lesiones innecesarias. Presta atención a la apertura de ciertos envases, como las latas, que pueden producir heridas. Máquinas eléctricas. Presta atención al utilizar los enchufes y no lo hagas nunca con el cuerpo mojado. Indica a las personas adultas si existe algún desperfecto eléctrico en los aparatos que usas. En lugares exteriores. Agua. No te bañes en el mar ni en ríos o piscinas sin la supervisión de personas adultas para evitar ahogamientos imprudentes. Correr o saltar. Evita las carreras y los saltos en lugares que pueden resultar peligrosos, como en suelos mojados o llenos de hojas. Tampoco corras masticando alimentos y utiliza siempre un calzado adecuado para cada situación. Normas y leyes. Sigue la normativa de cada lugar, como mirar a los lados al cruzar un paso de cebra o usar el carril bici para evitar accidentes. Vamos ahora con los primeros auxilios. Los primeros auxilios se practican en caso de emergencia o accidente. Puede proporcionarlos cualquier persona hasta la llegada de los equipos profesionales de asistencia sanitaria. Ante una emergencia sanitaria se deben seguir estos pasos. Mantén la calma. Llama al teléfono de emergencias 112. Sigue las instrucciones indicadas por la persona que te atienda en el 112. Finalmente, busca la ayuda de una persona adulta. El tipo de accidente y las necesidades de la víctima condicionan la forma en la que se debe actuar. En el caso de heridas, lava la herida con agua y con jabón y aplica una suave presión sobre la herida con una gasa o un pañuelo limpio. En el caso de quemaduras, refresca la quemadura en agua corriente fría durante unos 10 minutos y aplica una pomada para quemaduras. En los casos de mareo o lipotimia, afloja la ropa de la persona afectada para que pueda respirar mejor, túmbala y eleva sus pies, manténla en un lugar fresco y aplícale paños fríos o húmedos en la frente. Para contusiones, aplica frío en la zona dañada con una bolsa de hielo protegida por una tela o utilizando un gel de frío. Si hay inflamación, deformación o amoratamiento, es preciso comunicárselo al personal sanitario correspondiente.